nuestro partido, adecuarlo a las nuevas realidades y ponerlo al lado de verdaderas instituciones políticas que han sido exitosas por muchísimos años, como otros partidos políticos del mundo, y pues nos viene a dejar listos pues para que el partido pueda trabajar de cara a las próximas elecciones para poder poner nuevamente a un presidente arenero, al doctor Norman Quijano, como presidente de la República, y empezar a corregir este rumbo equivocado, este rumbo de retroceso al que el FMLN está llevando al país. ¿Sale el expresidente Cristiani del COENA o se reubica o se mantiene en su puesto? Bueno, el día de mañana no habrán ningunos cambios de personas, es un tema meramente conceptual de la reforma estatutaria. Posteriormente a eso pues vendrá lo que sería la conformación de la comisión política, donde sí entra el presidente Cristiani como uno de sus miembros, dado que él es expresidente de la República. Los expresidentes de la República que sean miembros de nuestro partido van a conformar la comisión política junto con 3 miembros del COENA, el presidente del partido, el vicepresidente de ideología, el director de asuntos políticos del COENA. Habrá también un representante de los sectores nacionalistas, habrá un representante de los fundadores constituyentes, estará representada la fracción legislativa a través de su jefe de fracción, y se nombrarán hasta 5 personas más que deben cumplir ciertos requisitos de trayectoria en el partido. Entonces será un organismo de alrededor de 15 miembros. También lo conforma el candidato presidencial, una vez ya nombrado y ratificado por Asamblea General del partido, pues formará parte también de la comisión política y no podrán formar parte ya una vez electo como presidente de la República. Ahora, en todo este tema también ha surgido la posibilidad de que Jorge Velado cubra a Cristiani, ¿no?, en el puesto que tiene dentro del COENA. ¿Esto podrá llegar a ser una realidad o no es un tema que esté todavía? Bueno, el presidente Cristiani está electo como presidente del partido hasta septiembre del presente año. Él, como decía antes, va a formar parte también de la comisión política. Si él decide en algún momento pues dejar su cargo ejecutivo que tiene como presidente ejecutivo del partido para pasar a otro cargo pues dentro de la comisión política solamente, pues será una decisión de él, y dado que Jorge Velado es el segundo al mando como vicepresidente de ideología, pues él asumiría la presidencia del partido. Sin embargo, esto no se va a dar este sábado solo se va a pasar la reforma y posteriormente veremos la conformación de la comisión política y si es necesario pues algún ajuste o cambio al interior del Consejo Ejecutivo Nacional. Ahora, con estas reformas estatutarias que ustedes pretenden ya hacerlas el día de mañana, ¿qué puntos buscan fortalecer en el tema de las elecciones del 2014? Bueno, el partido se vuelve más funcional, el Consejo Ejecutivo se dedica para lo que fue creado, a la función ejecutiva como organismo de mando, encargado de la organización, de la campaña, encargado del trabajo territorial del partido, y hay un ente que es estratégico, que vela por el cumplimiento de los principios y valores del partido, que es encargado de interpretar los estatutos, tiene la facultad en conjunto con el COENA de poder reglamentar algunos temas, tiene también el encargo de ser ese tanque de pensamiento que necesita nuestro partido para fortalecerse verdaderamente como una institución política, no solamente como una maquinaria electoral, como funcionan prácticamente todos los partidos políticos del país, sino que ser verdaderamente un instituto político con una visión de mediano y largo plazo sobre los diferentes temas del país, enmarcado dentro de nuestro sistema democrático, democracia representativa, republicano, con respeto al Estado de Derecho y a las leyes de nuestro país y respetando pues la división de poderes que debe existir en nuestro país. Ahora, en el tema de la elección al quién sería, ¿no?, el candidato a la vicepresidencia en el partido Arena, en la semana pasada escuchábamos algunas declaraciones del candidato Norman Quijano que decía que iba a ser una persona que estuviera dentro de la sociedad civil. Inmediatamente después, el mismo día, salió Cristiani y dijo, bueno, nosotros no descartamos que sea alguien al interior del partido Arena. Le cito esto porque me gustaría conocer desde su punto de vista, o bueno, del punto de vista del partido, ¿no?, como director de información, cuáles van a ser las características de la persona que están buscando y cuándo dirían, ¿no?, quién será el candidato. Bueno, el proceso que se está haciendo es para determinar qué
características debe tener esa persona, pero que no lo determinemos nosotros como COENA o el candidato, sino que sea la población a través de diferentes grupos focales, encuestas cualitativas y cuantitativas, que nos dé las características que debe tener en cuanto a su trayectoria, en cuanto a sus capacidades, la persona que mejor complemente a Norman, la persona con que pueda sumarle a esa fórmula, que le agregue valor a la candidatura de Norman y darle a Norman pues mayores elementos de juicio para que él pueda tomar la mejor decisión en cuanto a eso. Para eso se han realizado focus groups. Se realizaron 6 focus groups, 3 con simpatizantes de Arena y 3 con personas independientes que no son simpatizantes de ningún partido político. Entonces se han recogido una serie de elementos y características que la población considera que debe tener esa persona que mejor complemente a nuestro candidato, y se están midiendo cuantitativamente a través de encuestas. Para esta semana tenemos ya los resultados de esas encuestas en conjunto con los resultados de los focus groups, y eso le puede dar a Norman pues los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión que sea fundamentada y sustentada, a manera de que sea la mejor decisión posible. Y con esto pues le estaríamos presentando a la población no solo el mejor candidato, que ya lo tenemos, sino también el mejor candidato a vicepresidente, el mejor proyecto de país para sacar adelante El Salvador con las mejores propuestas y soluciones a los problemas, el mejor equipo de trabajo, que también se estará dando a conocer en poco tiempo, el equipo de trabajo que va a conformar el plan de gobierno, y darle a la población pues la mejor propuesta para sacar adelante El Salvador y corregir ese rumbo de retroceso al que nos está llevando y al que nos ha venido llevando el FMLN. En teoría, la figura del vicepresidente debería de complementar al presidente, ¿no? Desde este punto de vista me gustaría conocer cuáles cree usted que deberían ser los puntos que debería tener esta persona para que complemente a su candidato. Bueno, nosotros estamos sacando todo eso de los estudios que se están realizando. Hay personas que piensan que, dado que el doctor Quijano es una persona orgánica del partido, que tiene desde su fundación de pertenecer al partido, que ha ocupado muchísimos cargos como político, 15 años de diputado, 4 años como alcalde, 3 años como gerente de la alcaldía de San Salvador. Entonces que un buen complemento pudiese ser una persona que no sea orgánica del partido. Por eso es que se ha hablado y ha abierto la posibilidad el doctor Quijano a que sea una persona que venga de fuera del partido. Por supuesto, tiene que simpatizar con la visión de país que tiene Arena, tiene que compartir nuestros valores, nuestros principios, nuestros objetivos, pero no necesariamente tiene que ser alguien que provenga de las filas o de las estructuras de nuestro partido. No hay nada definido, no estamos cerrados a que sea una persona de afuera, pero tampoco estamos cerrados a que sea una persona de adentro, y eso es lo que, en base a lo que se recoja de estos estudios, poder tener los elementos de juicio para poder definir un perfil y después evaluar qué persona, tanto dentro como fuera del partido, es la que mejor encaja en ese perfil. Claro. Ahora, la posibilidad de que sea René Portillo Cuadra, que es una de las personas que están al cargo también de la Universidad Tecnológica, me llama la atención porque este día él, a la entrevista al periódico digital La Página, daba una entrevista en la que dice, Quijano es un alcalde incansable, es un alcalde de obras, ¿no? Y luego él reitera sus intenciones para convertirse en el compañero de fórmula de Norman Quijano frente a las elecciones del 2014. Además, él considera que Arena debería corregir los errores del pasado y enfocarse en resolver los problemas de la población. ¿Existe la posibilidad de que sea René Portillo Cuadra? Existe la posibilidad de que sea él, como existe la posibilidad de que sea alguien más. Él es una persona con una muy buena trayectoria, un profesional exitoso, un académico, una persona que definitivamente complementa a Norman. Y es una posibilidad, es uno de los nombres que se mencionan, como también se mencionan nombres al interior del partido y otros nombres de gente que ha estado fuera del partido y trabajando dentro de la sociedad civil. Entonces, no hay nada definido. Norman, como decía, ya tendrá todos los elementos de juicio para poder hacer una decisión fundamentada, sustentada, y estoy seguro, como decía antes, pues que va a ser
la mejor decisión para presentarle a la población la mejor propuesta de fórmula. Ok, y cuando habla por acá, René Portillo Cuadra, entre las declaraciones que da, dice, bueno, creo que Arena debe corregir los errores del pasado y enfocarse en resolver los problemas de la población. ¿A qué errores cree usted que él se está refiriendo? Definitivamente, es algo que hemos venido haciendo. No basta con admitir los errores del pasado, hay que tomar las medidas correctivas para que esos errores no se vuelvan a cometer. Un ejemplo de eso es la reforma estatutaria que estamos haciendo. Al establecer pesos y contrapesos al interior del partido, generando un ente que sea el garante de la buena conducción del partido, que se cumplan con sus principios, valores y objetivos, estamos evitando que un pequeño grupo se tome el partido, lo ocupe a su antojo para sus intereses particulares y personales y le reste la institucionalidad al partido. Eso es lo que pasó con Elías Antonio Saca, fue un error terrible. También se están tomando medidas dentro de esta reforma estatutaria que prohíben, por ejemplo, que un presidente de la República pueda ser miembro del COENA, lo mismo un vicepresidente de la República y otros miembros funcionarios del Ejecutivo. Entonces, se está tomando todo eso para corregir lo que se hizo mal en el pasado. Uno tiene que aprender de sus errores y hay que tomar las medidas correctivas para que esos errores no se vuelvan a cometer. Y en ese sentido es donde este fortalecimiento institucional y esta modernización que estamos haciendo al interior de Arena es algo que nos beneficia para seguir hacia adelante, ser un partido adecuado a las nuevas realidades, no como otros partidos que tienen la misma dirigencia desde hace 30 años, desde cuando eran guerrilla, y que no se moderniza. Lejos de modernizarse, está retrocediendo, convirtiéndose en cada vez más ortodoxo, más radical, más lejano de lo que la población quiere ver en un partido político que esté cercano a la población y que esté enfocado en solucionar los graves problemas de la población. Yo creo que los salvadoreños quieren en el próximo gobierno un gobierno que tenga una visión de país que pase por encima de los intereses partidarios y de los intereses de un grupo o de grupos de poder. Quiere un gobierno que esté enfocado en resolver los problemas de la población, un gobierno que escoja gente no de partido, sino que la gente idónea para ocupar cada uno de los cargos, que sea no un gobierno de amigos, ni un gobierno partidario, sino que un gobierno de gente competente, de gente capaz, de gente ideal para ocupar los diferentes cargos del gobierno. Para no cometer los errores que se cometieron en el pasado, ver de corregirlos y evitar que estos se vuelvan a cometer. Y ahora, ¿este tema ya está consensuado con quien es su candidato a la presidencia? Le digo porque en varias ocasiones en diferentes medios de comunicación él ha dicho que estaría dispuesto, Norman Quijano, a estar dentro del COENA o incluso a ocupar el lugar que hoy por hoy está ocupando el expresidente Alfredo Cristiani. ¿Ya es un tema que está resuelto al interior? No, de hecho, él desde hace 3 semanas aproximadamente ha sido muy claro en decir que no le interesa tomar la presidencia del partido. Y es más, el doctor Quijano, él fue quien propuso la propuesta de reforma de que se prohibiera que un presidente de la República fuese al mismo tiempo presidente del COENA o miembro del COENA, que también se está tomando en cuenta para esta reforma estatutaria. Él está comprometido y enfocado en su campaña en liderar la construcción de ese proyecto de país, que parte va a ser el plan de gobierno que él está trabajando, conformando equipos alrededor de su candidatura, tanto para el trabajo de campaña que se avecina como el trabajo de la formulación del proyecto de país y pues él, en aras de la institucionalidad del partido, pues dejar que otra persona sea la que conduzca el partido. Claro. Ahora, también en una entrevista que le hacían a Donato Baquerano, jefe de bancada del partido Arena, decía que los cambios que están sucediéndose al interior del partido y del COENA no son por presiones externas. ¿A qué se podría referir con el tema de las presiones externas? No, nosotros venimos en este proceso de institucionalización del partido desde hace ya varios años. La primera etapa de esta reforma, de esta gran reforma macro que se está haciendo, fue a finales del 2011 cuando se creó el Tribunal de Ética del partido, que es el que se encarga de materia disciplinaria. Antes todas las funciones estaban concentradas en el Consejo Ejecutivo Nacional. Ahorita lo que hay es una división de funciones, lo que se llama una especie de republicanismo al interior del partido, donde hay un ente estratégico, un ente ejecutivo y un ente jurisdiccional.
estamos dividiendo las funciones y eso hace que el partido sea más funcional, sea más eficiente en su trabajo y que se vaya fortaleciendo institucionalmente. Cuando uno va reglamentando y va dejando las reglas claras al interior del partido, eso lo fortalece, eso le da certeza hacia el futuro y eso va a permitir que el partido siga siendo un partido fuerte, un partido importante a lo largo de muchas generaciones en adelante. Ahora, decía Roberto Lorenzana, vocero del FMLN, que a su juicio habían cierto tipo de presiones que ejercían los grupos económicos en nuestro país para, bueno, acelerar la salida de Alfredo Cristiani del COENA. Bueno, mire, no le doy ninguna credibilidad ni validez a lo que dice Roberto. Algo tiene que decir, pues él no va a decir Arena se está fortaleciendo, se está modernizando, se está institucionalizando. Ellos tienen que criticar todo lo que hace nuestro partido. Y yo les deseo suerte a lo que hagan al interior del partido, si quieren seguirlo haciendo más radical, más ortodoxo, más autoritario, menos institucional y hacer un partido retrógrado, lejos de hacerlo un partido moderno, pues es una decisión muy propia de ellos y yo la respeto. Pero no tiene él por qué venir a opinar sobre asuntos internos de nuestro partido de lo cual él no conoce nada. Claro, vamos a hacer, amigos, en ese momento una pausa comercial. Le invitamos para que usted continúe en nuestra sintonía. Y la siguiente pregunta pues es, ¿qué diferencias tiene la fórmula de Arena frente a la fórmula del FMLN? Regresamos. Regresamos a El Salvador al Día y bueno, la pregunta que dejábamos planteada antes de mandar a la pausa comercial era ¿qué diferencias considera el director de información que principales, no primordiales, que tiene la fórmula de Arena frente a la fórmula del FMLN? Bueno, en primer lugar, no tenemos fórmula nosotros aún. ¿Todavía? Tenemos nada más nuestro candidato que tiene diferencias muy grandes con el candidato del FMLN o con los dos candidatos del FMLN. Una es Norman ha demostrado con hechos, con logros, con una trayectoria de éxito que él es capaz de cumplir. Ha demostrado que él es capaz de conformar equipos de trabajo exitosos que generen buenos resultados. Y eso lo podemos ver a lo largo de la conducción que él ha tenido de la alcaldía de San Salvador, donde encontró una alcaldía quebrada, una alcaldía en muy mal estado, una alcaldía que estaba al servicio de un partido político, que tenía contratados pues una gran cantidad de militantes que no trabajaban para prestarle servicios a la municipalidad, sino que para prestarle servicios a un partido político, y cómo en menos de 4 años ha podido transformar San Salvador para bien. Y eso es algo de lo que todos los que vivimos en la ciudad capital somos testigos, y todos los salvadoreños que pasan o visitan San Salvador han visto esa transformación que se ha logrado a pesar de haber enfrentado tantas adversidades como son la oposición sistemática y permanente del gobierno central, del bloque en la Asamblea Legislativa, y es lo mismo que Norman va a poder hacer cuando sea presidente de la República, encontrar un país en muy mal estado, un país prácticamente quebrado, con un retroceso que lleva ya 6 años y que cuando él llegue pues va a llevar 7 años de estar en retroceso, en estancamiento económico, en un mal manejo y una irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, un país endeudado, un país sin crecimiento económico, sin generación de nuevos empleos, último lugar en América Latina en atracción de inversión extranjera directa. No estamos generando la confianza para poder atraer inversión nacional a nuestro país. No hay condiciones de seguridad, ni física ni jurídica, para atraer inversión, un cambio de reglas que se da a cada momento, un irrespeto a las leyes, al Estado de Derecho, a la división de poderes, que genera esa misma desconfianza, y esa desconfianza genera nuevamente en estancamiento económico. Al no haber crecimiento económico, no hay inversión, no hay nuevas fuentes de empleo y nos volvemos a enfrascar en un círculo vicioso que hace que no salgamos adelante como país y que estemos retrocediendo. Hemos retrocedido con este gobierno en todos los índices económicos, sociales, de corrupción, de transparencia, de institucionalidad, y es algo que con la llegada de alguien como Norman, que ha demostrado que puede enfrentar adversidades y puede cumplir ante las adversidades, pues se va a generar ese clima de confianza que se traduzca en inversión, en crecimiento económico, en poderle generar los recursos al Estado para poder eficientizar los programas sociales, porque hoy por hoy hay buenos programas
programas sociales, pero son terriblemente mal implementados y mal ejecutados por este gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene a las personas idóneas en los cargos. Es un gobierno de amigos, es un gobierno de partido, y eso es lo que tenemos que lograr. Alguien que llegue, así como llegó Norman en San Salvador. Él no llegó a gobernar San Salvador para los areneros, él llegó a gobernar San Salvador para todos los capitalinos. Él no llegó a solucionar los problemas a los areneros ni a todos, sino a todos los habitantes de San Salvador. Así necesitamos que llegue un presidente que tenga una visión de país que pase por encima de los intereses de grupos de poder o de los intereses de un partido político. Necesitamos un presidente que llegue a formar equipos de trabajo con gente idónea, con gente competente, capaz, que tenga la trayectoria y los méritos necesarios para poder ostentar los cargos públicos importantes, no alguien que llegue a poner a sus cheros y a solo a la gente del partido en los cargos importantes del gobierno. En ese sentido, siento que él difiere muchísimo del candidato del FMLN que no tiene trayectoria de éxito, no tiene nada que enseñar, pues ha sido ministro de Educación y lo que logró fue retroceder a nuestro país en todos los índices educativos, retroceder a nuestro país en la infraestructura del sistema educativo, deshacer los programas de Educo y el Plan 2021 que eran exitosos y reconocidos a nivel mundial como programas ejemplos de ministerios de educación. Lo que hizo fue retrocederlo. Ha hecho un papel muy poco relevante, triste, como vicepresidente de la República. Entonces, y antes de eso, pues ha pasado desapercibido como diputado de la Asamblea Legislativa. Entonces, sí son diferencias bien claras entre alguien que sabe cómo hacer las cosas, cómo generar resultados, cómo trasladar esos resultados en éxito, y alguien que no ha hecho nada más que ser un buen militante de su partido. Entonces, creo que la población, más que escoger entre dos partidos políticos, va a escoger entre dos modelos de gobernar. Un modelo de gobernar con un gobierno de responsabilidad ciudadana que ponga al ciudadano que anteceda al partido, que anteceda a los intereses de grupo, y un gobierno tal cual estamos viendo ahorita, un gobierno de amigos, un gobierno de partido, que ponga al partido por encima de todos los demás intereses del país, y será esa elección, más que de una elección a base de propuestas ideológicas o de discursos de los partidos, en quién es capaz de dar resultados y solucionar problemas, y quién es capaz de profundizar los problemas que el país tiene. Ok, tenemos ya algunos comentarios de nuestros amigos televidentes. Dice Lili Gómez: Arena sigue en problemas, no tiene miedo de más deserciones, se habla de que muchas figuras importantes saldrán de Arena. No, el partido está unido alrededor de la candidatura del doctor Norman Quijano. Esperamos que la Fiscalía General de la República pues siga con esos procesos y que se llegue a determinar los culpables y que se llegue a determinar también de dónde vienen esos dineros que se han utilizado para la compra de voluntades. Yo no anticipo deserciones en el partido, a pesar de que los intentos continúan. Es algo permanente de que gente del bloque, del FMLN, saca, gana, están permanentemente haciendo ofrecimientos a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a liderazgos dentro del partido. Si hay algunos que caen en esa tentación, pues no merecen ser miembros de nuestro partido, y creo que le ayudarían al partido saliéndose. Ahora dice otro amigo televidente, Eduardo Hernández: creo que la mejor forma de demostrar que Arena no es la derecha ortodoxa es aceptar los 20 años de partición que tuvieron en gobiernos anteriores. Mire, nosotros aceptamos los errores que se cometieron a lo largo de los 20 años de Arena, pero también reconocemos los logros que se obtuvieron. El país pasó de tener más del 70% de la población viviendo en pobreza a reducirla abajo del 30%. Empezó a subir nuevamente en los últimos 2 años del señor Saca, y ahorita se ha encargado de incrementar la pobreza a pasos agigantados el señor Funes. Vino la reconstrucción del país, de las escuelas, de las carreteras, de toda la destrucción que había generado la guerra para el país. Todo eso se reconstruyó, nos volvimos un ejemplo en América Latina como en disciplina fiscal, en ordenar las finanzas públicas, en atraer inversión, en todo eso. Hubo crecimiento económico muy grande, progreso, desarrollo, bienestar, mayor bienestar para la familia salvadoreña a lo largo de los 20 años de Arena. Que se cometieron errores, definitivamente, que se permitieron abusos, también definitivamente, y eso es lo que tenemos que corregir y tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a cometer ese tipo de errores. Y nuestro principal error fue haber permitido que una persona fuera presidente de la República, utilizara tanto el gobierno como el partido para sus intereses personales y particulares.
Y eso es y ahí es donde empezó el retroceso que hoy se ha profundizado con el gobierno del FMLN. Y ahora esa persona va a salir como el segundo candidato del bloque del FMLN. Ok, por acá dice también, bueno, su usuario es Merengue Boy, no nos dice el nombre, pero dice, estos señores de Arena ya estuvieron 20 años y no hicieron nada lejos de proponer su plan de gobierno. Luego dice Alejandro Borja, Arena, ¿por qué no puede reconocer que hubo corrupción con Flores, Calderón Sol y Cristiani? ¿Cuál es el miedo? Javier Ayala Páez dice, buscar pretextos en la Constitución para que Tony Saca no participe en las elecciones es sinónimo de tener temor a ser derrotados. Me gustaría que este último del señor Javier Páez lo tocáramos en un momento porque quiero platicar sobre ese tema, algunas declaraciones que también ha dado el expresidente Elías Antonio Saca, pero sí me gustaría que diéramos respuesta tanto a Alejandro Borja y también a Merengue Boy. Nosotros si hubieron actos de corrupción en el gobierno de Arena, pues hay que investigarlos. Hay mucha gente que fue a parar a la cárcel por eso también. Y ahí están las instancias públicas para poder perseguir el delito, y nosotros no somos tapadera de ningún funcionario corrupto. Los que hayan actuado fuera de la ley en los gobiernos de Arena, pues que se sometan a los tribunales y que enfrenten a la justicia. Con el caso del último, pues por mí que se tire el señor Saca. Va a tener que dar muchísimas explicaciones ya como candidato. Yo no tengo nada en contra de que el señor Saca se tire, ni nuestro partido está interesado en tratar de bloquear su candidatura, que bienvenida sea. Ahí va a tener que dar explicaciones de qué hizo con los 219 millones que tuvo a su discreción y disposición y en qué lo gastó, porque no lo gastó en obras para el país. ¿Dónde se fueron esos dineros? ¿Será parte de esos dineros lo que se utilizaron para la gran mansión que se construyó en el volcán, en las faldas del volcán de San Salvador? Pues son de las cosas que cuando se expone a una candidatura tendría que explicar. ¿Qué pasó con los fondos de la Diego de Holguín? ¿Qué pasó con el hospital de maternidad? Etcétera. Pues va a ser interesante escuchar qué tiene que decir el señor Saca para defenderse de todo eso. Y como decía anteriormente, pues él va a ser el segundo candidato del bloque del FMLN y sus aliados. Hemos visto esa alianza granítica que existe entre el partido del expresidente Saca con el FMLN en la Asamblea Legislativa, que tiene ya 3 años y medio de existir y que posiblemente existe en secreto desde antes de entregar la presidencia de la República al FMLN, el señor Saca. Entonces yo creo que la gente no quiere volver al pasado. Él tuvo su oportunidad, no se desempeñó muy bien como candidato, como presidente, y yo creo que hay que ver hacia el futuro y hay que darle oportunidad a gente que quiera llegar al gobierno para servir y no llegar al gobierno para servirse. Yo creo que eso lo tenemos que dejar en el pasado. Como decía anteriormente, tenemos que elegir un gobierno que tenga una visión del país, que gobierne para todos los salvadoreños y no llegue a gobernar ni para sus fines personales ni para los intereses partidarios de un partido político determinado. Ok, sobre ese tema le quería comentar, bueno, me imagino que usted lo debe haber escuchado en los diferentes medios de comunicación. El día de antier por la noche dio algunas declaraciones a la prensa el expresidente Elías Antonio Saca luego de salir de un evento en las que decía principalmente que él consideraba que se estaba generando tanto revuelo alrededor de su posible candidatura, ¿no? Por el tema de que él asegura que le temen, que tiemblan las dos fuerzas políticas en el país ante una posible candidatura del expresidente Elías Antonio Saca. ¿De qué manera usted interpreta estas declaraciones? Mire, él tiene que hacerse sentir importante. Yo, como le digo, bienvenida sea la candidatura de Saca. Nosotros queremos que se tire. Creo que va a dividir el voto del bloque. Porque cuando el bloque lanza 2 candidatos, lejos de restarle votos al partido de oposición, al único partido de oposición, lo que hace es dividir ese voto entre sus 2 candidatos. Entonces, y en cuanto a los temas constitucionales que dicen que pueden estar en contra de su candidatura, pues yo, como Arena, no nos interesa perseguir ninguna inconstitucionalidad de la candidatura de Saca. Yo a quien oí hablar de eso, que es por cierto un abogado constitucionalista muy respetado, a quien yo aprecio y respeto mucho, es al doctor Fabio Castillo, que es un ex coordinador general del FMLN y miembro del FMLN. Nadie de Arena está interesado en que Saca no se tire como Esas fueron las declaraciones que les dio él. O sea, Elías Antonio Saca dijo que él ya sabía de que algunos abogados del partido Arena ya estaban como reuniéndose para ver de qué manera podrían declarar inconstitucional el hecho de su candidatura. Bueno, la mentira es algo que caracteriza al señor Saca.
esto no es lo que está sucediendo al interior del Partido Arena. Definitivamente. Ok, tenemos otra consulta ahora en nuestra página de Facebook. Dice nuestro amigo Víctor Martínez, le quiero preguntar, si ustedes critican el gobierno del FMLN de todo lo que está haciendo, no sirve según ustedes, ¿por qué entonces Quijano dice que van a dejar los programas sociales del actual gobierno? Porque nosotros vamos a dejar lo que está bueno. No todo está malo. Nosotros creemos que los programas sociales son buenos, conceptualmente, pero son terriblemente mal ejecutados. O sea, a nosotros nos parece un programa bueno el vaso de leche, por ejemplo. Creemos que eso le ayuda a la nutrición infantil y hace que la atención de los niños en las escuelas sea mejor. Pero el vaso de leche solo se practica en 6 departamentos, me parece, no en los 14. De esos 6 departamentos solo llega a algunas escuelas y solo llega 2 días a la semana. Creemos que es un programa que hay que ampliarlo y hay que eficientizarlo para que llegue a más niños y que redunde en resultados de brindarle una mejor educación a los niños y eso permitirles más oportunidades a esos jóvenes para poderse incorporar a la vida económica nacional en el futuro y ser entes productivos de la sociedad. Creemos que también el entregarle útiles, uniformes y zapatos a los niños en las escuelas es algo que debería incentivar a más alumnos a ir a la escuela, pero entreguémoslos oportunamente, que les llegue el primer mes de clases, no en octubre, el último mes de clase, cuando ya muchas veces ni les quedan los zapatos ni los uniformes. Entonces, mucho más sencillo, mucho más barato sería darle un bono para la compra de útiles y uniformes al padre de familia que compruebe que su niño está yendo a la escuela y para que el primer día de clase pues, pueda tener y pueda ir equipado con sus uniformes, con sus zapatos, con sus útiles. Entonces, no estamos hablando de quitar programas sociales, estamos hablando de mejorar, ampliar los programas sociales y volverlos eficientes, que generen los resultados que queremos que generen. Los subsidios creo que el Estado debe mantener ese rol solidario con los menos afortunados para brindarles las oportunidades para que salgan adelante, no para que se vuelvan dependientes de la ayuda del Estado y que se vuelvan personas no productivas, ¿verdad? Entonces creemos que los subsidios deben focalizarse, que lleguen a todas las personas que deben de llegar, pero que no lleguen a las personas que no necesitan de los subsidios. Y hoy por hoy lo que tenemos es subsidios que no llegan muchas veces a personas que sí los necesitan y que llegan muchas veces a personas que no los necesitan. Entonces hay muchísimo que mejorar en eso. Creemos que también hay que darle sostenibilidad a los programas sociales y eso no se logra solamente subiendo impuestos, porque los impuestos desincentivan el crecimiento económico, desincentivan la inversión, sino que generando crecimiento económico. Al generar crecimiento económico sin necesidad de elevar los impuestos, el Estado va a tener más recaudación y para generar ese crecimiento económico debemos de darle la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, grandes, pequeños y micro inversionistas, y esa confianza se genera dándoles reglas claras, dándoles seguridad física y seguridad jurídica, respetando el Estado de Derecho, cosa que el gobierno no está haciendo, muchas veces pasando por encima del respeto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, muchas veces no respetando la ley, muchas veces no respetando la división de poderes y buscando la intromisión de un poder en las atribuciones de otro. Entonces, es algo que tenemos que lograr con un gobierno que se despartidice, con un gobierno que llegue a dar soluciones a los problemas, un gobierno que llegue a trabajar y no a buscar excusas. ¿Cuánto tenemos? Ya tenemos casi 4 años de gobierno, de estar oyendo de los 20 años de Arena, y no está, que vean un poco hacia adelante y que digan mejor cómo van a solucionar los problemas que están aquejando a la población, que se salgan del discurso y que se pongan a trabajar. El problema es que aunque quisieran, como tienen a los cheros del presidente o a los cheros del partido, a los militantes de un partido político en todos los puestos importantes de gobierno, gente que no tiene, con raras excepciones, no tienen la trayectoria, la capacidad, la idoneidad, las competencias para ejercer los cargos que ejercen, estamos en este gobierno de retroceso donde no lo decimos nosotros, lo dicen todos los índices internacionales, índices económicos, sociales, todos los índices de transparencia, todos los índices de corrupción, todos los índices del fortalecimiento institucional, que nuestro país va en un franco retroceso y eso es a lo que tenemos que ponerle paro y corregir ese rumbo de retroceso que lleva el país. Ok, Ernesto, tengo 2 minutitos nada más
más, pero quiero todavía hacer dos preguntas. Una de ellas es que, bueno, ya mañana es sábado, es el programa Conversando con el Presidente, y ya se ha hecho de alguna manera habitual que el presidente de la República, Mauricio Funes, le dedique buena parte del programa a hablar sobre Arena, a hablar sobre los diputados, a decir que Arena está realizando una campaña a través de no dar los votos para la reorientación de fondos y demás, ¿no? Una campaña que busca tener quebrado al gobierno salvadoreño, al Estado salvadoreño, y que por ende, si algo no se resuelve en este gobierno, pues él culpa de manera enfática al partido Arena. ¿Cómo recibe Arena estas declaraciones? Bueno, es triste que se desperdicie un espacio que tiene el presidente en muchas radios, que lo debería de utilizar para liderar él como presidente la solución de los grandes problemas que tiene el país, y no para confrontar, y no para calumniar, y no para valerse del fuero que tiene como presidente de la República para insultar, para mentir, para difamar. Es verdaderamente lamentable. Hay gente que ya no le dice conversando con el presidente, sino que le dicen conversando con el prepotente. Hay otros que le dicen el sábado de insultos, el sábado de mentiras. Y sí, hombre, ojalá madurara un poco el señor presidente, deje de hablar tanto con el hígado, hable un poco más con la cabeza y busque. Todavía le queda un año y pico pues de presidente, que deje algún legado positivo para el país, que no solo sea recordado como el presidente de la difamación, el presidente del insulto, el presidente de la confrontación, y el presidente que se dedicó a retroceder nuestro país y a no darle nada positivo en sus 5 años de gobierno. Y los sectores que aseguran que Arena está desquebrajándose, tanto al interior de la Asamblea Legislativa como algunos sectores sociales, ¿qué les podría decir? Bueno, cuando ven un partido fuerte, un partido que está unido alrededor de la candidatura de Norman, cuando tienen un candidato que en todas las encuestas aparece muy por encima de sus adversarios, no solo en intención de voto, sino también en qué piensa la población de quién sería el mejor para gobernar nuestro país, cuando ven un partido fuerte, pues tienen que decir algo para tratar de desprestigiar a nuestro partido. Hablábamos antes de los ofrecimientos económicos que andan haciendo para tratar de crear esa imagen de división, y vemos otras cosas en el discurso del bloque del FMLN, Gana, Saca y sus aliados, que tratan de estar en una rumorología permanente. Lo vemos también en el diario digital ese que responde al señor Saca y al señor Funes, que como crean una serie de desinformación, el periódico La Página, que solo sigue la línea editorial de esos señores y trata de tergiversar las declaraciones que da gente de nuestro partido, regar una serie de rumorología barata, de mentiras y de... Entonces, obviamente eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si ellos prefieren jugar con una campaña sucia en lugar de tratar de enfrentar la campaña política a base de propuestas, a base de soluciones, a base de compromisos para sacar adelante nuestro país, a base de una campaña seria, de altura, propositiva, ellos prefieren esa otra forma de hacerlo, tanto indirectamente a través de noticias como esas que mencionaba, como directamente a través de los spots publicitarios que tiene el partido de gobierno y a través de sus campañas anticipadas financiadas por una empresa del partido que está siendo financiada con fondos municipales y con fondos del gobierno venezolano. Bueno, ya no tengo tiempo, la verdad, tengo bastantes segundos nada más, pero una de nuestras amigas televidentes, Tania Giselle, dice que se puede esperar de una persona como Norman Quijano, que en su momento expresó sobre la cachiporrista que son las mujeres, el colirio para los ojos de los hombres, dice. ¿Qué visión se tiene entonces sobre las mujeres en el partido Arena? Bueno, el respeto a las mujeres como es parte de nuestros principios y de nuestros valores. Dentro del principio de igualdad que tiene nuestra Constitución no debe haber ninguna discriminación hacia la mujer, y nuestro partido le da el puesto relevante que debe tener la mujer al darle igualdad de oportunidades y darles pues la oportunidad que se merecen para poder incidir activamente en la vida política nacional. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios todavía en nuestras redes sociales, el tiempo se nos ha acabado, pero les agradecemos por estar siempre pendiente de este espacio de El Salvador al Día. Son ustedes los que hacen realmente interesante este espacio y el acercamiento que podemos tener también a través de sus preguntas con los funcionarios. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Luisa, un gusto, y gracias a los televidentes que nos permitieron pues llegar hasta sus hogares en esta mañana. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más en Mega Noticias 19, acompáñenos.